Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de análisis bursátil mediante interpretación chartista. Somos Formación Trading, mi nombre es Fernando Gómez y hoy también estará con nosotros Miguel Rodríguez Bonet. Y lo que vamos a ver hoy es lo que tenemos aquí, el análisis gráfico. Vamos a explicar las figuras chartistas. Hoy es 8 de mayo de 2013 y lo que vamos a ver es las figuras que tenemos aquí. Primero vamos a ver las figuras de cambio de tendencia, como es el doble suelo, como es el doble techo, como son los hombro, cabeza, hombro e invertido, como es la vuelta en un día, vuelta en isla, el suelo durmiente y el triple suelo y triple techo. También veremos el concepto de pullback, para ver exactamente este concepto, que lo vamos a ver en muchísimas ocasiones, no siempre se cumple, pero en muchas ocasiones sí. Y en esos casos vamos a ver también, vamos a definir el pullback. Y bueno, luego veremos pues figuras de consolidación de tendencia, como son los rectángulos, que básicamente lo que nos van a definir es una tendencia lateral. Vamos a ver banderas, triángulos y cuñas. Una vez finalicemos la explicación de cada una de estas figuras, Miguel procederá a la parte práctica con Visual Chart. Y por último, pues bueno, como igual que hicimos ayer, la última media hora o 20 minutos de la sesión de hoy estará destinado a contestar a todas las preguntas que vayáis haciendo, y al mismo tiempo, si nos sobran unos minutitos, pues intentaríamos hacer un pequeño análisis resumen de la jornada del día de hoy. Analizaríamos los principales índices europeos y americanos, cómo ha transcurrido la jornada. Bien, figuras chartistas de cambio de tendencia. Lo que indican es que se va a producir un cambio en la vigente tendencia de las cotizaciones. Por ejemplo, vamos a ver doble suelo, cabezas y hombros, suelos durmientes, y gráficamente lo vemos muy bien. En este primer gráfico vemos cómo tenemos una tendencia alcista. Aquí se producirá alguna figura de las que vamos a ver, y esto provocará un giro y se iniciaría una tendencia bajista. Exactamente igual, si nosotros tenemos una tendencia bajista, aquí se formará alguna de las figuras que veremos y procedería a un cambio de tendencia, pasando de tendencia bajista a tendencia alcista. Por otro lado, tenemos otras figuras que son de consolidación de tendencia, que lo que indican es que el mercado solo está haciendo un alto en el camino, está consolidando niveles, y la tendencia continuará siendo vigente. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una tendencia alcista, se toma un descanso, que perfectamente puede ser una pequeña tendencia bajista o incluso una pequeña tendencia lateral, para posteriormente proseguir con el movimiento, y exactamente la simétrica, que sería una tendencia bajista, se toma su descanso para posteriormente proceder rompiendo los niveles y seguir con la tendencia bajista. Bien, las figuras que vamos a ver son las que tenemos aquí mostradas: doble suelo, suelo durmiente, doble techo, triple suelo, triple techo, hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro invertido, vuelta en un día y vuelta en isla. Estas son las figuras de cambio de tendencia. Vamos a ver una por una. Doble suelo. Bien, este doble suelo aparece en mercados bajistas, aparece cuando un activo, un valor, una acción tiene una clara tendencia bajista. Una vez finaliza, implica una fase correctiva al alza, es decir, vamos a pasar de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Es una de las figuras más comunes de todas. Sus implicaciones suelen tener una alta fiabilidad y se compone de dos mínimos a un mismo nivel o similar, que actúan como soporte, y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se supera al alza este punto o neckline, se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los dos mínimos. Bien, durante la fase de creación de esta figura, ¿cómo debe comportarse el volumen? Debe ser descendente entre los puntos 1 y 2. Los puntos 1 y 2 son los dos mínimos del doble suelo. Debe tener un volumen alto en la rotura o perforación de la neckline. En el caso de que hubiera un pullback, el volumen debería ser muy bajo. Y cuando el precio ya se encamina al objetivo, es decir, ya inicia esa tendencia alcista, el volumen debería crecer. Comentaros que nosotros el volumen no es algo que trabajemos en exceso. Por lo tanto, muchas veces podemos detectar estas figuras y no vamos a estar pendientes de si punto por punto se cumple el comportamiento del volumen que estamos indicando en esta diapositiva. La cotización o precio objetivo de este movimiento se calcula gráficamente en el chart
siendo el movimiento alcista posterior a la figura igual o superior a la altura entre los mínimos del valle y el límite superior de la reacción alcista que separa los dos valles. Podríamos decir que la reacción alcista es igual o superior a la profundidad del doble suelo. Bien, si a alguno de vosotros le queda alguna duda con estas explicaciones, veréis cómo gráficamente ahora lo veremos muy fácil. Esta es la figura del doble suelo y lo vemos muy fácil, es decir, nosotros aquí tenemos una tendencia claramente bajista. Vamos a coger el resaltador que nos irá mejor. Aquí nosotros tenemos una clara tendencia bajista. Aquí hay un primer rebote, por lo tanto aquí se forma el primer suelo. Hay una fase correctiva hasta este máximo donde vuelve a bajar y se forma el segundo suelo. A partir de este momento nosotros aquí tendríamos un soporte, ¿de acuerdo? El concepto que vimos ayer. El neckline, si os fijáis, es esta línea de aquí, no siempre tiene que ser paralela, el neckline podría tener alguna inclinación y nosotros lo que vamos a ver es que el objetivo de este movimiento será la distancia entre estos dos mínimos con la línea neckline. Esta altura sería la proyección que nos marcaría el objetivo de este movimiento. Aquí fijaros que tenemos ya un pullback, ¿vale? El pullback lo veremos un poquito después, pero es un concepto muy sencillo. ¿Qué es un pullback? Pullback es cuando rompemos, en este caso, una resistencia. Nosotros esta neckline la tenemos que interpretar como una resistencia. Bien, fijaros que nosotros podemos romper esta resistencia. Si en algún momento el valor vuelve a apoyarse en esta neckline, en este momento la neckline ha pasado de ser resistencia a ser un soporte. Este apoyo es lo que nosotros conocemos como pullback. No siempre se tiene que hacer, ni siempre se va a cumplir, ¿vale? Pero fijaros que aquí ya estamos hablando de conceptos que vimos ayer. Aquí nosotros estos dos mínimos nos están marcando un soporte y esta línea de neckline en el momento que se perfora es lo que nosotros pasará de ser resistencia a ser un soporte. Si por el contrario esto, en lugar de ser un pullback, el pullback es un rebote en los niveles para realizar el movimiento, este valor volviera hacia abajo, nosotros en este momento lo que tendríamos es una dilatación. Este momento de aquí lo entenderíamos como dilatación. El comportamiento del volumen lo veis aquí muy claro, hasta que se forma volumen alto en la formación del primer suelo, descendente en la formación del segundo suelo y ascendente en el momento que rompe el neckline para realizar el movimiento. Bien. Bien, aquí tenemos un ejemplo de doble suelo. Tenemos FAIS en el año 2010, tenemos un gráfico diario. Tenemos una clara tendencia bajista. Aquí tenemos un primer apoyo. Aquí formaría, vamos a dibujarlo aquí. Fijaros que más o menos el neckline sería este nivel, ¿vale? Por lo tanto, aquí se forma el primer suelo, el segundo suelo. Y fijaros que aquí se rompe el nivel de neckline y en ningún momento hay un pullback, ¿vale? Aquí se cumpliría el objetivo. Esta altura de aquí es la que nos marcaría nuestro objetivo. Fijaros que después de cumplir el objetivo del doble suelo, pues el valor lo que ha hecho es retroceder y justamente pararse en el neckline, pero la figura de doble suelo está perfectamente cumplida porque aquí tenemos los dos mínimos y en el momento que perforan el neckline, el objetivo de la figura se cumple perfectamente. Bien. Bueno, un poquito el pullback es lo que hemos comentado ya. Dice, después de completarse una figura chartista, la cotización sale rápidamente al alza o a la baja, porque al igual que puede romper una resistencia, podría pasar con la ruptura de un soporte, pero rápidamente cambia de sentido y vuelve hacia su origen, en una especie de reacción técnica. Este movimiento de retorno es lo que nosotros conocemos como pullback. Bien, aquí fijaros que antes estábamos hablando de soportes y resistencias, pero en este caso el pullback nosotros lo vamos a ver también sobre líneas de tendencia. Tenemos aquí BBVA en gráfico diario del año 2003 al 2007. Fijaros que fueron unos años de mucha alza. Y aquí, fijaros en este punto que está marcado con la flecha, el BBV rompe esta línea de tendencia, parece que el valor va a caer, pero rápidamente se reincorpora dentro del canal o dentro de esta línea de tendencia. Por lo tanto, el pullback se puede
o puede pasar o lo podemos ver tanto en soportes, en resistencias, como en líneas de tendencia. Bien, otra figura de suelo sería el suelo durmiente. Es una figura chartista que indica un cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, que se produce mediante un agotamiento total de la tendencia bajista. Dice que se forma al final de una larga fase bajista y es un proceso muy lento que requiere bastante tiempo, a veces años, hasta que la figura queda totalmente completada. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos Aircross, que desde el año 95 inicia. Fijaros que Aircross en el año 94, 93, 92 está cotizando sobre los 30 euros. Fijaros que aquí pues bueno, ha estado en caída libre permanente hasta llegar a este nivel, que era prácticamente de cotización 0,50 céntimos, 0,80, y ha estado desde el año 95 hasta el año 2010. Fijaros por eso que en el año 2005 pues bueno, el valor pasó de cotizar por debajo del euro a cotizar por encima de los 10 euros. Evidentemente, las oportunidades de trading que se ofrecieron en este valor son muchas. Estos valores, vamos a ver algunos luego en la parte práctica, son valores que se pueden ver mucho, por ejemplo, en el mercado tecnológico, en el Nasdaq de Estados Unidos. En algunas acciones farmacéuticas, por ejemplo, se suele dar estos valores que cotizaron durante tiempo en grandes niveles, que tuvieron una caída muy rápida y durante muchísimos años estuvieron cotizando con valores muy bajos, ¿vale? Pues esta figura es la que nosotros conocemos como suelo durmiente y evidentemente en estos casos sí que consideramos que cuando hay estos latigazos de mercado, por llamarlo de una manera, el volumen sí tiene que ser concordante con el movimiento, ¿vale? Fijaros que aquí en esta zona, en el año 2005, 2006, 2007, que Aircross pasó a cotizar a 10, bajó a 5 y volvió a cotizar a 9, pues el volumen, fijaros como desde el año 95 al 2005 el volumen apenas aquí lo estamos apreciando y aquí sí que se está viendo como el volumen es muy superior respecto a los años anteriores. Bien, tenemos la figura inversa al doble suelo, sería el doble techo. En este caso aparecen mercados alcistas. Una vez finaliza implica una fase correctiva a la baja. También es una de las figuras más comunes de todas y sus implicaciones suelen tener una alta fiabilidad. En este caso se compone de dos máximos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa llamado neckline o línea clavicular. Cuando se perfora a la baja este punto neckline se desencadena la formación con un objetivo bajista igual a la altura que separa el neckline de los dos máximos. Realmente si nosotros la imagen anterior del doble suelo lo giramos, nos va a dar la figura del doble techo. El comportamiento del volumen es exactamente igual que en el caso del doble suelo, descendente mientras se están formando los dos máximos, los dos techos, volumen alto en la rotura o perforación del neckline. Si hubiera pullback, el volumen debe ser bajo y en el momento que se rompa finalmente el neckline para proceder, en este caso, a la tendencia bajista, el volumen tiene que ser creciente. Fijaros la figura. Nosotros aquí tenemos pues una tendencia alcista. Forma digamos, una zona de resistencia, una zona de agotamiento. Formamos un primer máximo. Retrocedemos un poquito hasta un nivel determinado que se va a considerar el línea clavicular o neckline. Y a partir de aquí volvemos a generar el segundo techo para formar la figura, ¿vale? Bien, comentaros también que nosotros a estas figuras también las denominamos módulos de arranque, ¿vale? Módulo de arranque bajista, módulo de arranque alcista, y que existen tres tipos. Está el módulo de arranque simétrico, que es el que tenemos aquí en pantalla. Módulo de arranque simétrico significa que los dos máximos o los dos mínimos están justo al mismo nivel. Podía pasar que el segundo máximo lo tuviéramos un poco por encima en este caso, con lo cual sería un módulo de arranque con dilatación. Es decir, el segundo nivel ha dilatado la resistencia para volver a entrar en ella y hacer el cambio de tendencia. Ayer ya lo estuvimos viendo en alguna de las figuras que vimos cuando veíamos soportes y resistencia y también lo comentamos, y Miguel lo comentó luego en la parte práctica, lo que eran las trampas de mercado. Pues básicamente cuando hay una dilatación es una típica trampa de mercado, ¿vale? Y también podría haber un módulo de arranque con divergencia, son los más difíciles de saber ver
porque la divergencia significa que el segundo máximo o el segundo mínimo, en este caso el segundo máximo, se quedaría por debajo del nivel del primer máximo. Por ejemplo, aquí tenemos el IBEX 35 en el año 98, gráfico diario. Fijaros que tiene, desde octubre del 97, viene con una gran tendencia alcista. Fijaros que en poco tiempo, en pocos meses, se pasó de cotizar por encima de los 6.000 puntos a cotizar, a tocar los 11.000 puntos. ¿De acuerdo? Fue una tendencia muy... De hecho, ya veníamos alcistas desde el 96, pero está aquí el ángulo de subida. Fijaros lo que hablaba Miguel ayer de los ángulos. Aquí tenemos un ángulo pequeño y aquí el ángulo de subida está muy por encima del 50%. Seguramente tenemos un ángulo aquí del 70, del 75% sin ningún tipo de problema. Bien, tenemos un primer nivel. Aquí fijaros que tenemos un módulo de arranque simétrico, un doble techo simétrico, porque los dos máximos se forman justo en los 11.000, ¿vale? Además, la bolsa con los números redondos suele tener predilección. Siempre que tengamos que operar, vamos a intentar nunca, por ejemplo, tomar los stops o los puntos de entrada en números redondos, porque a veces esos números redondos, pues bueno, en este caso, fijaros qué casualidad que los dos están prácticamente tocando los 11.000 puntos, ¿vale? La línea de neckline la tenemos aquí. En puntos suspensivos tenemos la altura de o la profundidad de este doble techo, que lo tenemos como objetivo, y en este caso, fijaros que el objetivo se supera bastante, ¿vale? El objetivo está en los 8.000 puntos y llegamos a estar por debajo de los 7.000, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo prácticamente lo doblamos. Bien, además de estas figuras de doble suelo y de doble techo, tenemos la figura en este caso del triple suelo, que como veis, pues fijaros, es muy parecida al doble suelo, viene de una tendencia bajista, y aquí en este caso lo que vamos a formar son tres suelos, ¿vale? El concepto de neckline y de pullback es exactamente el mismo, el objetivo es exactamente el mismo, y el comportamiento del volumen es exactamente el mismo, creciente hasta el primer suelo, decreciente en la formación de los tres suelos y por último creciente en la ruptura de la línea clavicular o neckline hasta conseguir el objetivo. Aparecen mercados bajistas, una vez finaliza implica una fase correctiva. También su fiabilidad es de las más altas cuando conseguimos que la figura se forme, ¿vale? Y el objetivo alcista es igual a la altura que separa el neckline de los mínimos, ¿vale? Tal como hemos dicho, el comportamiento del volumen lo tenéis aquí. Y aquí tenemos un ejemplo de triple suelo en el futuro sobre el bono americano a 30 años, ¿de acuerdo? Fijaros que este gráfico es del año 79, si no me equivoco tiene más de 30 años este gráfico, por lo que mismo que comentamos ayer, queremos que veáis que las figuras que os vamos a explicar tienen validez desde hace muchísimo tiempo y tienen validez a día de hoy, ¿vale? Venimos de una tendencia bajista, aquí formamos más que un triple suelo, es un triple suelo extendido. Fijaros que forma un cuarto punto de suelo para ir a buscar luego el objetivo. Triple techo es exactamente lo mismo, es el gráfico girado, ¿vale? Vamos a tener un cambio, procedemos de un mercado alcista y vamos a pasar a un mercado bajista. Aquí tenemos los tres techos formados en esta resistencia y el pullback y la neckline con el objetivo igual que en el caso del doble techo o en el caso de los dobles suelos, como hemos visto, ¿vale? También implica una fase correctiva, tiene una fiabilidad muy alta, pese a que no son formaciones gráficas de muchísima frecuencia, es decir, no las vamos a encontrar tan a menudo como por ejemplo los dobles suelos o los dobles techos, ¿vale? Pero cuando las encontramos la fiabilidad es alta, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de triple techo, en este caso sobre el bono, el futuro del bono a 10 años, sobre el año 92, ¿vale? Y fijaros cómo venimos de una tendencia alcista desde noviembre del año 91, y aquí a principios del primer trimestre del 92 se forma esta figura de triple techo y el objetivo se cumple a la perfección. Fijaros que incluso se perfora un poquito el objetivo para luego ya mostrar agotamiento de movimiento y posteriormente volver no a los orígenes, pero de momento la tendencia bajista aquí también la daríamos por finalizada. Bien, vamos con otra figura, en este caso el hombro cabeza hombro. Nosotros aquí es una de las figuras más típicas y fiables del chartismo, indica un cambio de tendencia. En este caso pasaríamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
Se caracteriza por comenzar con un pico, que lo vamos a denominar como primer hombro, seguido de un segundo pico más alto que el primero, que va a dar la forma a la cabeza, y finalmente con un tercer pico de altura semejante al primero, que vamos a considerar como segundo hombro. En esta figura, la línea de clavicular o en la neckline generalmente suele ser horizontal y se forma al unir el punto más bajo del descenso del primer hombro con el punto más bajo del descenso de la cabeza. Una línea clavicular o neckline descendente señala que la debilidad técnica señala la debilidad técnica de un título. La simetría y sobre todo el volumen son muy importantes en este tipo de figuras chartistas. Vamos a verlo con gráfico, que se entiende mucho mejor. Fijaros cómo aquí podíamos interpretar esto como un triple techo, si os fijáis, pero no simétrico. Es decir, el triple techo que hemos visto antes, los tres máximos están al mismo nivel y aquí no. Fijaros que venimos de una tendencia alcista. Aquí se forma este primer punto, que va a ser el primer hombro, el hombro izquierdo. Recortamos un poquito para volver a rebotar para formar el segundo punto, que siempre tiene que ser más alto, y luego iremos a formar el tercero. Se denomina hombro, cabeza, hombro un poco porque aquí intenta similar un poco la figura de los dos hombros y de la cabeza. Bueno, esto a veces también es interpretación libre de cada uno, ¿vale? Fijaros lo que comentábamos, la línea clavicular va a estar formada por estos dos puntos, no siempre tiene que ser paralela ni mucho menos, ¿de acuerdo? Y el objetivo es muy similar, el objetivo va a ser la distancia entre la cabeza y la línea clavicular, este va a ser nuestro objetivo. De igual forma puede haber un pullback, es decir, una vez roto la línea clavicular, puede haber una vuelta a este punto y tomarlo como soporte, como resistencia. Aquí hemos roto soporte, volvemos a esta línea y que pasa a ser resistencia y provocaría finalmente el movimiento bajista. El comportamiento del volumen es exactamente igual que en los casos anteriores. Creciente hasta la formación del primer hombro, decreciente durante la formación propiamente de la figura y creciente finalmente cuando rompamos la línea clavicular y ya pasemos a tendencia bajista. Vemos un ejemplo aquí. En este caso es el Nikkei por el año 96. En gráfico semanal, perdón, aquí lo tenemos en gráfico semanal. Fijaros cómo tenemos una tendencia alcista que proviene desde julio del año 95 hasta enero del año 96. Aquí es cuando ya se forma el hombro izquierdo, ¿vale? Fijaros que no es un punto concreto, sino que es toda una zona que la vamos a considerar como hombro izquierdo. Recorta un poquito hasta lo que va a definir la neckline. Vamos a formar la cabeza. Fijaros que la cabeza tampoco se forma de manera rápida, de manera nítida. Estamos hablando de un gráfico semanal. Por lo tanto, fijaros que aquí estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras. Hablando de semanas, son 11 semanas, son prácticamente 3 meses para la formación de la cabeza. Y bueno, aquí volvemos a formar el hombro derecho y fijaros que en este caso hay ruptura de neckline, no hay pullback para nada, se rompe y además fijaros en esta vela que tenemos aquí que indica fuerza, es una vela con un amplio rango, lo que está demostrando que esta ruptura es con fuerza. Y bueno, evidentemente el objetivo lo cumple prácticamente a la perfección. Si os fijáis, el objetivo es esta línea, la hemos proyectado en este nivel y lo cumple prácticamente, algún punto más, pero poco más, ¿vale? Bien. De igual manera, al igual que el hombro, cabeza, hombro, tenemos el invertido, que en este caso va a aparecer en mercados bajistas y al finalizar va a provocar una corrección al alza. Igual que el anterior, es una figura muy común, es una figura con una alta fiabilidad, ¿vale? Y vamos a ver la definición con el gráfico, que se va a ver mejor, ¿vale? El comportamiento del volumen, pues también lo vamos a comentar con la figura, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que hemos comentado anteriormente. Además, este material luego os lo mandaremos por email y lo vais a tener, no lo quiero volver a leer. Fijaros que aquí tenemos es lo mismo que antes, aquí podríamos interpretar que esto es un triple suelo, pero que el segundo suelo es más profundo que los dos anteriores, ¿eh? Por lo tanto, venimos de una tendencia bajista, se forma el primer hombro en este caso, una recuperación hasta la línea que va a definir la neckline, formamos este segundo mínimo que lo vamos a tomar como cabeza y en este caso, bueno, pues volvemos a formar el tercero, puede haber pullback y cambio de tendencia con los objetivos aquí marcados, comportamiento de volumen igual que antes, ¿eh? Creciente hasta el primer hombro,
decreciente durante la formación de la figura y por último creciente cuando realmente hagamos el cambio de tendencia. Y es lógico si nos lo pensamos, ¿eh? Fijaros que nosotros aquí estemos durante tiempo con una tendencia que ha venido bajista, que esto demuestra agotamiento, que no estamos pudiendo romper estos soportes. Evidentemente la gente va a estar atenta y en el momento que haya las señales de ruptura, este crecimiento pues va a tener mayor volumen porque va a haber mucha gente que va a entrar por esto mismo, por la fiabilidad de las figuras, ¿vale? Un poco la psicología de masas va también a jugar mucho a la hora de tomar posiciones, ya que mucha gente va a hacer lo mismo que indica esta figura, ¿eh? Vamos a ver aquí, en este caso, dos ejemplos, para que veáis a veces que la excepción va a confirmar la regla. Aquí este ejemplo es perfecto, es decir, nosotros tenemos aquí el futuro del DAX en gráfico diario, en enero, principios del año 2009, durante los 3 últimos trimestres de 2008 el DAX fue un índice bajista, hasta llegar a estos niveles, donde ya formamos el primer hombro que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Formamos el hombro, realmente esta línea roja tendría que tomar todo esto de aquí, ¿vale? Aquí ha habido un error tipográfico, toda esta zona de aquí es lo que está formando el hombro, ya formamos la línea de neckline, se forma la cabeza, el hombro, aquí fijaros que sí hay un pullback, es decir, rompemos la línea clavicular, vuelve a esta línea clavicular, la va a tomar como soporte y a partir de aquí empieza un movimiento alcista que fijaros tarda mucho tiempo, que esto tampoco es muy normal, es decir, ha estado menos tiempo formando la figura que consiguiendo el objetivo, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos una tendencia alcista de muy poco ángulo, esto probablemente será un 15% de ángulo, por lo tanto sí es tendencia alcista, pero con muy poco ángulo y tardó pues prácticamente un año en conseguir los objetivos, que sí los cumplió, porque fijaros que el objetivo que tenemos marcado aquí lo cumple en octubre del 2010. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Y por qué digo que la excepción confirma la regla? Porque fijaros que en este segundo ejemplo tenemos un hombro, cabeza, hombro, pero no es de cambio de tendencia, es de consolidación de tendencia. Si os fijáis, venimos de una tendencia aparentemente lateral, ¿vale? Porque evidentemente aquí los mínimos son crecientes. Y fijaros que se forma un primer hombro, cabeza, hombro, ¿vale? La neckline la tenemos aquí y el objetivo se cumple perfectamente, ¿eh? Esta altura de la cabeza con la neckline la proyectamos aquí y se ha cumplido perfectamente. Pero fijaros que en ningún momento aquí tenemos una tendencia bajista, sino que ya procedemos de una tendencia alcista y aquí podríamos considerar que en este caso, pues el hombro, cabeza, hombro invertido ha sido como consolidación de tendencia, ¿vale? No es habitual, pero también hay que saber que no siempre las figuras van a ser todas de cambios de tendencia o de consolidación, sino que a veces pueden darse la figura para hacerlo opuesto a lo que la definición dice, ¿vale? Bien, luego tenemos dos figuras más, que en este caso es el reversal day o vuelta en un día. Tenemos dos tipos, reversal day bajista y alcista. En el caso del bajista dice que aparecen mercados alcistas y al finalizar provoca una corrección bajista. Es una figura bastante común en mercados con volatilidad alta, ¿vale? Bueno, a la hora, otro día, si queréis, podremos hablar de volatilidad. A veces es bueno conocer, hay un indicador que nos mide la volatilidad, que es el VIX, y a veces para saber cómo está la volatilidad, pues este indicador sí que puede ser uno de los que se puede utilizar para tomar medidas. Fijaros que sus implicaciones suelen tener una fiabilidad media, es decir, por mucho que la veamos no siempre se van a cumplir, ¿vale? Por lo tanto, no siempre que veamos un reversal day lo vamos a tomar como la Biblia, ni mucho menos. Y dice que se forma cuando ese día en cuestión alcanzamos máximos por encima del máximo del día anterior, luego el valor cae, el precio con tal fuerza que hace mínimos por debajo del de los mínimos del día anterior. Y por último, que esto es muy importante, el cierre de la sesión debe estar por debajo del cierre de la sesión anterior y del mínimo anterior, ¿vale? Vamos a verlo gráficamente después. En el caso del reversal day alcista es la figura inversa, aparecen mercados bajistas y al finalizar provoca una corrección alcista. Es una figura bastante común en mercados con volatilidad alta, tiene una fiabilidad media y en este caso se forma cuando ese día alcanzamos mínimos por debajo de los mínimos del día anterior, el precio luego repunta, sube el precio con tanta fuerza haciendo máximos por encima del día anterior y por último el cierre de la sesión
debe ser por encima del máximo del día anterior, ¿vale? Vamos a verlos gráficamente. Fijaros, nosotros aquí tenemos la cotización, por ejemplo, del día de ayer, y esta es la cotización del día de hoy. Esta es la vuelta en un día. Fijaros que los máximos están por encima de los máximos de ayer, los mínimos están por debajo de los mínimos de ayer, y el cierre de hoy, fijaros que es esto es un gráfico de barras, por lo tanto el cierre lo tenemos por debajo del mínimo de ayer. En el caso de una tendencia bajista, pues fijaros que es exactamente igual, el máximo es superior al máximo de ayer, el mínimo es inferior al mínimo de ayer, y por último el cierre de la sesión de hoy tiene que estar por encima del máximo de la jornada de ayer. Vemos aquí un reversal day, por ejemplo, en abril de 1998 en Telefónica, ¿vale? Fijaros que venimos con una tendencia alcista, y aquí lo que tenemos es una barra también que a veces se puede denominar una barra envolvente, ¿vale? Fijaros que tenemos máximos por encima del máximo de ayer, mínimos por debajo, y el cierre, que lo tenemos en este punto, está por debajo del mínimo de la jornada de ayer. Esto lo consideramos como una figura de cambio, como una figura de cambio de tendencia, y a partir de aquí fijaros que de tendencia alcista pasamos a tendencia bajista. Bien, la vuelta en isla o Island Reversal, también tenemos la bajista y la alcista. La bajista dice que aparecen mercados alcistas y al finalizar provoca una corrección bajista. Es una figura poco común, pero pese a ser poco común, la fiabilidad en este caso es muy alta, ¿vale? Por lo tanto es importante saber esto, es decir, al igual que la vuelta en un día seguramente es más común que esta figura, pero tiene menos fiabilidad, en este caso tenemos más fiabilidad y menos frecuencia, la vamos a encontrar menos veces. Dice que se forma cuando una o varias barras quedan aisladas en forma de isla del gráfico por un hueco o gap, tanto por delante como por detrás. Responde a un momento de euforia de mercado que salta una serie de precios llevado por el ansia compradora. Pero a cabo de un tiempo se produce el efecto contrario y las ventas se acumulan con tanta fuerza que saltamos una serie de precios de nuevo, esta vez a la baja. En el caso de una Island Reversal alcista, aparecen mercados bajistas para provocar una corrección alcista, figura poco común, con fiabilidad alta, y se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap, tanto por delante como por detrás. Responde a un momento de pánico en los vendedores, que saltan una serie de precios llevados por el nerviosismo, pero al cabo de un tiempo se produce el efecto contrario una vez se ha pasado el pánico y las compras se acumulan con tanta fuerza que saltamos a una serie de precios, de nuevo en este caso al alza, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Fijaros aquí gráficamente como tenemos en este caso las dos vueltas en isla. Fijaros cómo tenemos aquí los gaps. Quedan estas barras aquí aisladas, ¿vale? Estos dos gaps lo que van a provocar, en este caso, que se queden aisladas, por eso toman el nombre de isla, ¿vale? Y fijaros cómo aquí parece que todo se va a ir para arriba para luego volver la calma y hacer el giro, o en el caso contrario, ¿vale? Aquí tenemos el gap, aquí es donde probablemente entra el pánico a todo el mundo, parece que el mercado se va a matar, va a ir todo va a ser una prolongación de esa tendencia bajista. Y lo que pasa es que cuando el pánico se pasa, pues bueno, vuelve la calma un poquito y lo que va a hacer es un giro de mercado, ¿vale? Bien, aquí vemos un ejemplo clásico de vuelta en isla alcista en el caso del IBEX en octubre del 97. Venimos a una tendencia que podemos considerar bajista. Aquí fijaros cómo tenemos todo este gap y aquí fijaros que parece que el mercado, además fijaros el rango de esta barra de aquí, que es un rango muy grande. Fijaos que aproximadamente estamos en 5.800 y bueno, aquí el porcentaje de caída fue muy elevado, pero bueno, luego vuelve a dejar este gap alcista para pasar de esta tendencia bajista a una tendencia alcista.